Buenos días, mi nombre es Sergio Lomelí Fernández, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente trabajo para la empresa de Jayco Fertilizer y durante estos minutos platicaremos de unos temas muy interesantes. Hablaremos de las características principales o más importantes del uso de la materia orgánica en la agricultura. Y sin más preámbulos daremos inicio a esta plática. La materia orgánica es fundamental para la agricultura, ya que de ella dependen la mayoría de los organismos vivos que existen en el planeta. Pero estos, a su vez, han sufrido bastantes cambios y estos están ligados literalmente con el asentamiento humano. De acuerdo a las estadísticas, en 2023 somos más de 8.000 millones de personas, de las cuales cada vez más estamos haciendo un uso excesivo de los recursos naturales. En México ocupamos la posición número 10 en cuestión de crecimiento poblacional, donde tenemos una tasa de crecimiento del 1.2% anual. Con eso nos quiere dar un dato muy relevante, que ese 1.2% está ligado totalmente con la deforestación que sufre el país, que también tiene una tasa de crecimiento del 1.2%. Si nos vamos en el mapa, en la zona sur de México tiene ciertas características que las unen, especialmente que tiene una alta riqueza natural. Los principales estados donde están sufriendo este tipo de procesos es Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Veracruz. Lo que tienen en común estas es que tienen un potencial muy alto en lo que es materia orgánica y casualmente estos son los que están siendo afectados por problemas de deforestación. Si estamos hablando de lo que es la materia orgánica, hay que definir qué es la materia orgánica y eso se define como una amplia gama de sustancias que están compuestas por organismos vivos, que va desde la biomasa, extractos fósiles de organismos y sobre todo con productos de organismos que estos mismos están segregando. Esto se divide en 7 procesos, que viene siendo en pobre, extremadamente pobre, pobre, extremadamente pobre, medianamente pobre, mediana, medianamente rica, rico y extremadamente rico. Los rangos van desde 0 a 0.6 en extremadamente pobre, pobre de 0.61 a 1.20, 1.21 a 1.80 es medianamente pobre, mediano de 1.80 o 2.4, medianamente rico de 2.4 a 3 y rico de 3 a 4 y extremadamente rico es mayor de 4.2. ¿Por qué es importante medir precisamente los rangos de materia orgánica en el suelo? Porque ya de esto depende la fertilidad que podamos tener dentro de nuestro suelo y así poder saber cómo poder trabajar con él. Lo que buscamos prácticamente es que tenga un estadio medio alto. ¿Qué pasa si tenemos un porcentaje de materia orgánica baja? Principalmente vamos a tener un crecimiento limitado en cuestión de raíces y sobre todo vamos a tener un bajo crecimiento en conforme vaya desarrollándose el cultivo. Va a haber un suelo más compactado y sobre todo va a haber una escasez de raíces que son raíces secundarias o adyacentes que se dedican especialmente a la absorción o retención de nutrientes. Es por eso que no hay que buscar siempre un suelo que tenga con condiciones bajas de absorción o de materia orgánica baja. Otra de las características que podemos encontrar en suelos que tienen porcentaje de materia orgánica baja viene siendo enfermedades más susceptibles o un control de enfermedades más poco manejables, poca nodulación, una compactación de suelo bastante alta, daños por insectos, las temperaturas por lo regular son bastante altas, hay una deficiencia en la nutrición, exceso de sales, un mal drenaje, anoxias y sobre todo un mal manejo en nuestros cultivos. Pero ahora si vemos lo contrario, que es un porcentaje de materia orgánica alta, que va a ser de 3.1 a 4 o mayor de 4.2, vamos a tener un problema con la conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica va relacionada prácticamente en la absorción de agua en nuestros cultivos, es decir, si nosotros tenemos un porcentaje alto de materia orgánica, esta va a ser una estrangulación, especialmente a la hora de absorber lo que es esta sustancia. Pero no solamente termina ahí, sino que también va ligado con lo que son microorganismos en el suelo, como lo es el Azobacter, que es una bacteria especialmente enfocada al desarrollo vegetativo de nuestros cultivos. Esta bacteria la podemos encontrar en el suelo cuando hay concentraciones de materia orgánica alta, pero también la podemos encontrar en suelos donde hay un potencial muy alto de nitrógeno. Hablaremos también acerca del Rhizobium, que es una bacteria
que va enfocada prácticamente o es un microorganismo que va enfocado prácticamente a controlar hongos dañinos o nemátodos. Hablaremos de los tricodermas, que también tienen esta misma función. Azospirillum, que va enfocado prácticamente a la nitrificación en el suelo, tanto en el ciclo del nitrógeno como en el ciclo de carbono. Los bacilos subtilis o thuringiensis, que también van enfocados a la prevención de enfermedades. Y hablaremos de las micorrizas, que tienen una función muy específica en el proceso de nitrificación, fósforo y sobre todo en el ciclo del carbono. Hablaremos de Rhodococcus, que viene siendo un microorganismo que está enfocado en el crecimiento de nuestros cultivos. Cuando tenemos prácticamente una acumulación de microorganismos en el suelo, que viene siendo como este tipo de cócteles, y tenemos una conductividad o una materia orgánica alta, estos empiezan a limitar lo que es su población, ya que empiezan a tener un poca oxidación dentro del suelo y hace que precisamente haya una anoxia o haya principalmente poca producción de esos mismos microorganismos. Esos microorganismos también, aparte de que son bastante importantes en nuestros suelos, para nuestros cultivos, son de gran importancia para la vida diaria, ya que estos tienen bastante sinergia con los árboles, con plantas que están prácticamente en el medio ambiente y son protectores de algunos agentes que puedan actuar de una forma dañina dentro de las plantas. Y para eso vamos a hablar también en relación a un proceso que es el periodo de depresión de los nitratos del suelo, ya que esto vamos a ver por aquí una tabla desde la hora que se agrega lo que es el nitrógeno al suelo y el tiempo que tarda en descomponerse. En la gráfica podemos encontrar el porcentaje de nitrógeno, la actividad microbiana y cómo esta va interactuando como conforme va pasando el tiempo. Hay un proceso que se llama la situación inicial del suelo, donde empieza este ciclo de la nitrificación, que es el desdoblamiento del nitrógeno de nitratos a nitritos. Este proceso va incrementando como conforme va pasando el tiempo y hace que la planta tenga una alta asimilación de nitrógeno. Otra parte importante de esta gráfica nos va a indicar el porcentaje de saturación de carbono que podamos tener en el suelo. Por lo tanto, entre mayor cantidad de carbono, que es la materia principal donde los microorganismos y las plantas obtienen su alimento, es especial para que puedan producir su ciclo de crecimiento o su ciclo fenológico. En esta gráfica también se presenta la degradación de la materia orgánica, desde que empieza, cómo se empieza a descomponer. Vemos aquí que hay una curva de asimilación y esta, como conforme va pasando nuevamente el tiempo, esta va perdiendo lo que es una saturación en el suelo. Por eso es importante hacer mezclas o a incorporar lo que es materia orgánica para que los microorganismos tengan ese microecosistema y que puedan concluir su ciclo de vida y se puedan seguir reproduciendo. Ahora vamos a hablar en relación al siguiente gráfico. ¿Cuál es el proceso especialmente de cómo un microorganismo tiene una gran importancia en el suelo o por qué la materia orgánica es tan importante que vaya de la mano con este tipo de seres vivos? Vamos a hablar de un tema que se llama meteorización química. Este es un proceso que sufren los elementos a través de descomposiciones químicas en las cuales el elemento pierde precisamente enlaces y se vuelven en minerales totalmente estables bajo temperaturas o bajo presión dentro del mismo suelo. Eso en que nos ayuda principalmente a la absorción de un mineral para nuestros cultivos o para cualquier planta, es decir, que puedan ser mucho más asimilables o que puedan jugar un factor importante dentro del medio. Vamos a hablar también acerca de la humificación. La humificación es el proceso de descomposición de materia orgánica, donde intervienen precisamente estos microorganismos y descomponen la materia dejándola en un grado muy puro y totalmente asimilable para la planta. La humificación es el resto de grado de materia orgánica fosilizado. Por lo regular son cadenas de carbono altas y que estas tienen una función principal que es acondicionar el suelo y sobre todo dejarlas con condiciones bastante altas para que sean con condiciones bastante buenas para que los microorganismos puedan empezar a trabajar ahí y que las plantas tengan un medio bastante bueno a la hora de su desarrollo. Y hablaremos de un tema también que es importante, que es la mineralización. La mineralización es el proceso entre la meteorización química y la humificación,
Es decir, cuando los dos productos de esos dos procesos se encuentran y generan un compuesto químico. Por lo regular, la mineralización la vamos a poder encontrar ya en un producto ya compuesto por una sola matiz, y que esta matiz es la que nosotros podemos ver ya de una forma física. Es decir, primero entramos en un proceso de meteorización, que es la descomposición o los cambios químicos por factores tanto físicos como químicos, pero nos dan un producto. Después de ahí pasamos a un proceso que es la humificación, que es la descomposición de la materia orgánica por medio de factores de temperatura, factores de tiempo y sobre todo por catalizadores enzimáticos de los microorganismos. Y al final, de entre estos dos productos se reúnen y forman lo que es la mineralización, que nos dan como resultado los minerales a los que conocemos hoy en día o los que son más tangibles a la hora de poderlos trabajar. Dentro de este diagrama vamos a hablar en relación a cómo se forman este tipo de procesos. Inicialmente, pues con el agua de la lluvia baja las primeras etapas del suelo, llega a lo que es a la raíz e interactúan lo que son los microorganismos. Ahí inicialmente entra el proceso de la meteorización. Posteriormente pasa a un segundo fragmento donde entra el proceso de la humificación, que está en una etapa más abajo de la corteza del suelo. Y posteriormente entra la mineralización, que es la forma como nosotros lo podemos absorber. Dentro de esta gráfica podemos observar que hay varias fases donde podemos encontrar la mineralización y la meteorización química, que es en la parte superior del suelo, y otra parte que se encuentra en la parte subterránea de la misma. ¿Qué podemos denotar de este tipo de complejos? La forma de asimilación o cómo va cambiando las estructuras del suelo conforme va pasando el tiempo. Como dijimos hace un momento, eso va muy de la mano con cuestiones de temperatura, va muy de la mano con cuestiones de presión, y que estas, como conforme va pasando el tiempo, nos dan dando un resultado bastante bueno. Pero cuando llega este proceso de estos procesos, no solamente se genera materia orgánica asimilable, hay tres sustancias bastante comunes hoy en día, de las que no se hablan, pero se generan a partir de estos procesos, y estas se conocen como sustancias no húmicas. Una de ellos son los carbohidratos, otras son polisacáridos y otras son los lípidos. Cada una de ellas juegan un papel muy importante en nuestros cultivos, pero estas se forman a partir de sustancias no húmicas, es decir, con un proceso totalmente que es de mineralización y meteorización. Estos compuestos los vamos a poder encontrar fácilmente en los fertilizantes, los podemos encontrar en fragmentos sólidos del suelo, y que nos ayudan prácticamente a la alimentación o captación de la capacidad fotosintéticamente activa que puedan tener una planta. Y otra que vienen siendo los polisacáridos, que vienen siendo prácticamente cadenas que se van desdoblando a partir de azúcares. Esos polisacáridos tienen un papel muy importante en el ciclo de glucólisis, es decir, en la formación de azúcares o formulación de energía. También dentro de estos procesos se generan lo que son los lípidos. Los lípidos prácticamente son es un tipo de molécula que se utiliza para reserva de energía. Estas moléculas, como bien lo dijimos, las podemos encontrar tanto en la parte de las plantas o en la parte del suelo, pero se forman a partir de procesos de mineralización o de meteorización. Por eso no se conoce como sustancias húmicas. Aquí vamos a ver cómo se empiezan a diferenciar las distintas etapas del suelo. Es decir, que principalmente tenemos una corteza de materia orgánica viva, posteriormente sigue el suelo, que es lo que nosotros conocemos, y más abajo hay una capa de arcilla. A partir de esta capa se empiezan a desarrollar lo que son los procesos químicos del suelo para poder obtener esas sustancias tanto de materia orgánica como productos húmicos. Es decir, viene una capa de arcillas orgánicas, que es la combinación del suelo con un proceso poco reaccionable con ácidos húmicos. Más abajo tenemos una capa que es una base de leonardita, y que esta es un elemento bastante importante para la agricultura, que ahorita vamos a platicar de ella. Y al final tenemos la explotación de los distintos tipos de capas, que es decir, un suelo que pues prácticamente es muy duro o poco fértil. Ahorita hablamos en relación a un tema que es la leonardita. La leonardita es la sustancia orgánica húmica donde se generan las demás sustancias pues húmicas, es decir, que es el principal proveedor, es la principal sustancia
donde se extraen todas las demás. Esta es totalmente soluble, pero es de gran importancia porque dice que es la sustancia madre para que se generen todas las demás. Esta se genera a partir de lignitos de carbono que se van oxidando conforme va pasando el tiempo, o es decir, es una sustancia orgánica ya fosilizada. A este tipo de sustancias se van segregando lo que son dos compuestos más, que viene siendo, esta maneja algunas características antes de entrar al tema de húmicos y fúlgicos, pero esta maneja una solubilidad al 99%, maneja un ácido húmico de un 60-70%, ácido fúlgico puede llegar a tener una concentración hasta un 85%, maneja potasio que es de un 10 a un 12%, la humedad que está contenida es realmente poca, que va alrededor del 5%, y maneja un rango de estabilidad que va desde 1 hasta un 9%. Es decir, que nosotros al momento que lo aplicamos al suelo nos va a ayudar a poder tener un suelo más neutro por el rango de estabilidad que está trabajando. Y a partir de este tipo de leonarditas se generan, como dijimos ahorita, dos sustancias que son muy comerciales. Una de ellas es el ácido húmico y otra de ellas es el ácido fúlvico. Estos dos compuestos los podemos encontrar en el mercado como mejoradores de suelo, pero no dejan de perder su esencia, que son agentes orgánicos o se que genera a partir de la materia orgánica del suelo. Estos se diferencian cada uno porque uno es de una cadena larga compleja, donde intervienen ahora sí prácticamente cadenas de carbono con doble enlace, cadenas de carbono tanto de nitrógeno, carbono y algunos alcoholes. En cambio el ácido fúlvico es una cadena simple que también interviene con doble cadenas de carbono, pero es más pequeña. ¿Por qué saber cuál es la importancia o por qué saber cuál es la estructura de este tipo de moléculas? Principalmente en un ácido húmico, si conocemos o prácticamente si conocemos cuál es la estructura de estas moléculas, podemos saber qué poder aplicar, cuándo aplicarlo y qué efecto me va a generar en el suelo. Principalmente el ácido húmico, este tipo de sustancias no se precipitan en medios ácidos, por regular trabajan en medios alcalinos, tienen un 40% de combinación de carbono y lo demás viene siendo materia orgánica, y maneja una capacidad de intercambio catiónico baja. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros que tenemos un suelo bastante ácido, pues lo más recomendable es meter un ácido fúlvico, no un ácido húmico. Pero de eso vamos a hablar en esos momentos. En comparación de un ácido fúlvico, estos no, se precipitan en medios muy ácidos, es decir, que tienden a formar reacciones con algún tipo de azufre, de algún tipo de fósforo, y forman ese tipo de precipitados que llegan a tapar una cintilla o se pueden formar por arriba de la corteza del suelo. Eso tiene de un 50 a un 60% de carbono, lo demás vienen siendo aminoácidos, otros compuestos de materia orgánica. Tienen una conductividad, una capacidad de intercambio bastante elevada y tienen otra ventaja que es una capacidad quelante con algunos elementos. Cuando nos referimos a una capacidad quelante, es que esta sustancia tiene la capacidad de absorber o acomplejar algún tipo de mineral para que no tenga reacciones químicas a la hora de aplicarlas con el suelo. Y esas se van a empezar a liberar conforme la planta vaya acidificando lo que es este bulbo que conocemos como saturación de bases. Suelta lo que viene, o más que nada soltar, reacciona con el suelo, libera estas cargas y es una alta asimilación de este mineral. Por lo regular, este producto lo utilizan mucho para acomplejar lo que es potasio y se generan algunos tipos de fertilizantes. Y hay otros que se generan a partir de sodio. Pero los dos son prácticamente buenos, solamente hay que ubicar cuál es el pH que nosotros tenemos y qué es lo que queremos hacer para poder tener un suelo bastante, pues bueno, que decir, con una capacidad de intercambio catiónico alta. Pero no son solamente las únicas sustancias que se generan a partir de la leonardita. Hay unas sustancias que se llaman huminas. Estas son moléculas muy grandes y por lo regular las vamos a encontrar en la parte arriba de la corteza del suelo. ¿Por qué es importante hablar de las huminas? Porque este tipo de sustancias son insolubles. Es por eso que por mayor cantidad de materia orgánica que le pongamos, estas siempre van a estar por encima del suelo y no van a poder ser degradadas. Es por eso que a un inicio hablábamos
de la forma de medir la materia orgánica y la importancia de los microorganismos. Si nosotros tenemos una concentración de huminas bastante altas y una conductividad hidráulica bastante baja, lo que va a generar son precisamente que estas huminas, los microorganismos no las puedan desdoblar, y sobre todo que estas huminas van a empezar a generar reacciones con algunos otros elementos y se vuelvan rocas totalmente insolubles. Las huminas van muy de la mano con la materia orgánica o con las compostas. Muchas veces creemos que al momento de aplicar algún tipo de composta estamos dándole una mayor vida microbiana a nuestra planta, a nuestros cultivos, y en realidad sí, pero cuando sobrepasamos este tipo de materia orgánica en el suelo, generamos esas sustancias y pues, lejos de pasarlas a apoyar, llegamos a tener un retroceso en el crecimiento de nuestros cultivos. Aquí vamos a presentar una gráfica de cuáles son los enlaces que se presentan en cada una de estas. Aquí vemos que tenemos el suelo, posteriormente entra lo que es el hidróxido de sodio, y es lo que desdobla principalmente a la leonardita para convertirla en un ácido húmico, un ácido fúlvico o en una humina. Dependiendo ahora sí de la capacidad hidráulica que hablamos hace unos minutos, va a diferenciar este tipo de sustancias. Posteriormente entra lo que es el ácido clorhídrico, que es el diferenciador entre una humina y los ácidos húmicos y fúlvicos. ¿Qué es lo que hace el ácido húmico y fúlvico? Pues como ya lo dijimos, ayuda a aumentar la capacidad de intercambio catiónico en el suelo. Pero dentro del rango o de la área de los ácidos húmicos se derivan dos sustancias más, una que son los ácidos húmicos pardos y otra que son los ácidos húmicos grises. Estos también, pues como dijimos, son de gran utilidad para nuestros cultivos. Pero ¿qué pasa cuando entran minerales con doble valencia? Cuando entran ese tipo de minerales con doble valencia, se generan lo que son los ácidos húmicos grises. ¿Qué podemos encontrar de características en este tipo de ácidos húmicos? Que también son insolubles, es decir, que forman cargas totalmente altas o que se puedan reaccionar totalmente con el suelo, y eso hace que éstas no puedan llegar a concretar su ciclo microbiológico, o que en este caso no generen las reacciones químicas que nosotros queremos que hagan y simplemente se formen rocas insolubles. Es por eso la importancia de empezar a medir lo que son las cargas divalentes en el suelo, y especialmente las que van combinadas con sodio. Pero si en este caso al momento de hacer un proceso que son con cargas positivas de una sola valencia, generamos lo que son ácidos húmicos pardos, que son los que nosotros conocemos en el mercado, y que estos son los más adecuados para la absorción de nutrientes en la planta. Pero ¿qué pasa cuando dentro de estos ácidos pardos agregamos algún tipo de mineral? Porque ya dijimos que cuando son dos tipos de cargas se generan, pues ahora sí, ácidos húmicos grises, de los cuales pues, son insolubles. Pero si se le agrega un mineral con una sola carga, se genera una sustancia que se llaman humatos. Estos humatos también los conocemos mucho en el mercado porque es una forma de poder hacer fertilizantes. Los humatos son altamente o son sustancias húmicas que reaccionan totalmente con lo que es potasio, con lo que es calcio, magnesio, nitrógeno y sobre todo con sodio. Este tipo de minerales tienen por regular o se conocen porque son moléculas bastante grandes. Si estamos hablando precisamente de estos dos compuestos, que es el humato de potasio y el humato de sodio, me gustaría hablar de ellos y diferenciarlos y el por qué es importante hablar especialmente cuando hablamos de fertilizaciones. El humato de potasio nos ayuda a mejorar las condiciones del suelo, sobre todo en cuestiones físicas, químicas y microbianas, ya que hay que recordar que el potasio hace una sinergia muy alta con el nitrógeno. También nos ayuda mucho a darle lo que es la estructura al suelo para que las raíces puedan flocular más fácil, que tengan ese porcentaje de oxidación que necesitamos para que pueda desarrollarse mejor las raíces adyacentes o de reserva. Pero si hablamos en el caso del humato de sodio, casi siempre cuando escuchamos la palabra sodio nos da la impresión de salinidad, que es algo bastante, o que no queremos en nuestros suelos o en nuestra agua. Pero lamentablemente el sodio es un elemento que siempre vamos a encontrar en esos dos medios.
Pero si estamos hablando del humato de sodio, dijimos que tiene la característica de quelatar, es decir, que puede reducir el dióxido de nitrógeno en forma de hidrogeles como lo que es el almidón o sulfatos que pueden reaccionar con arcillas en el suelo. Es decir, que con este tipo de sustancia nos puede ayudar precisamente a tener una formulación química para que la planta pueda acidificar y pueda absorber este tipo de nutrientes. Pero cuando hablamos del sodio, pues efectivamente es un tipo de estrés que le estamos creando a la planta. El suelo sí requiere lo que es sodio, pero no a esas cantidades, son muy mínimas. De hecho, entre menos sodio podamos tener tanto en el suelo como en el agua, pues es muchísimo mejor. Porque el sodio es el principal factor es el principal factor para un problema que tenemos en campo, que es el estrés. El estrés puede generarse por varios tipos de factores, ya sea un factor químico o un factor físico. Ahorita vamos a hablar en relación al estrés salino, que es por una alta conductividad eléctrica. Y que va muy enfocado también a cuestiones de un estrés abiótico y que puede llegar a tener una afectación en la rentabilidad de nuestras cosechas. Si hablamos del estrés salino, hay que decir que el estrés salino está compuesto por dos partes. Uno que es el estrés osmótico y otro que es el estrés iónico. Cuando estos dos se juntan es cuando encontramos el estrés salino. El estrés osmótico es cuando la raíz pierde agua por altas concentraciones de sales, es decir, en una solución en el suelo. Nosotros somos un factor muy importante a la propagación de esto, ya sea con fertilizaciones, con erosión o todo aquello que tenga que ver ahora sí, con acciones del hombre, ¿no? Y si hablamos de un estrés iónico, este es cuando tenemos una alta relación de sodio-potasio o sodio-calcio y que estas pueden entrar a dañar lo que es el metabolismo. De hecho, aquí en la imagen podemos ver que una es cuando hay una aglomeración de sales y otra cuando hay una concentración de sales ya en la forma metabólica. Si estamos hablando precisamente de cuestiones de sales, todos los cultivos tienen un límite para que estos puedan retener o que puedan tolerar la cantidad de sodio en el suelo. Y por lo general este tipo de unidades se llaman decisímenes. Por ejemplo, en la cuestión del tomate, su máximo es de 2.5. Pero ¿qué pasa si nosotros llegamos a tener arriba de 2.6? Empezamos a tener lo que es una anoxia o lo que viene siendo una estrangulación de los ácidos vasculares, que lo que provoca es una poca movilidad de sustancias a la hora de la absorción. En esta gráfica podemos tener el umbral que va desde 100, 75, 50%. ¿Por qué se ponen este tipo de factores? Porque por lo regular, cuando entramos en ese tipo de vertientes, ya tenemos una pérdida en la cosecha. Vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de fresa. El máximo que te está tolerando una fresa es de 1.0. Pero ¿qué pasa si nosotros llegamos a pasar el 75% que va arriba de 1.2? Tenemos un rango de pérdida de un 25% de nuestra cosecha. Y así como va el de la fresa, podemos tener prácticamente de todos los cultivos. Pero la importancia aquí de medir las sales es prácticamente la rentabilidad que podemos tener a la hora de la producción y sobre todo lo que le estamos dejando al suelo. En esa otra gráfica podemos ver la rentabilidad que podemos tener o la pérdida de rentabilidad que podemos tener cuando tenemos una concentración de sales altas. Aquí vemos en la gráfica que hay un ángulo pendiente que es el rendimiento en función a la conductividad eléctrica. En la parte de abajo nos va a indicar los rangos de la conductividad eléctrica, que es de 0 hasta 2.5, mientras que en la parte horizontal estamos viendo el rendimiento potencial o el potencial genético que tiene esta variedad en cuestiones de condiciones favorables para que se pueda desenvolver el cultivo. Por ejemplo, el umbral dijimos que es de 1. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a 1.5? Ya tenemos una pérdida alrededor del 25% de nuestro cultivo. Pero conforme vaya bajando, es decir, tenemos una pérdida, conforme vaya aumentando esa concentración, si llegamos hasta 2.5, que es casi el doble de esa conductividad eléctrica, podemos ver que ya es casi un 50% de pérdida de nuestra producción por este tipo por este efecto que a la vez no estamos poniendo mucha atención. Hoy en día nos hemos dado cuenta que tanto en el agua como en el suelo, este elemento siempre va a estar presente
y por lo regular cuando hacemos algún tipo de fertilización estamos incorporando más sales ahora sí a la planta. Lo que nosotros estamos buscando o lo que se recomienda en este tipo de casos es precisamente agregar materia orgánica para desplazar este tipo de minerales, para que sus cargas no estén interactuando directamente con la raíz, es decir, que las cargas que queremos o los elementos que queremos que interactúen con la raíz sean los que mencionamos hace unos minutos, que fueran magnesio, potasio, calcio, que son prácticamente elementos con doble carga que nos puedan ayudar a la absorción. Se hizo un experimento en aguacate, donde se evaluaron 3 vertientes, bueno, fueron 4 especialmente. Uno fue el número de hojas, otro fue el área foliar, el brote, la raíz y sobre todo la relación entre brote y raíz. Entre uno de ellos se hizo una compactación de suelo que va de 1.3, 1.47 y 1.58. Desde ahí ya empezamos a notar ciertos cambios. En el primer inciso vemos que pues prácticamente la reducción de hojas es nula, no hay pérdida. Mientras que el que es de 1.47 y 1.58 en cuestión de compactación, tenemos una pérdida de reducción del 18% y 31%. ¿Qué nos quiere decir este parámetro? ¿O qué nos indica cuando perdemos hojas en un cultivo? Que la capacidad fotosintéticamente activa o la fotosíntesis va a ser reducida. ¿Y qué pasa si tenemos una fotosíntesis reducida? Pues tenemos así poca asimilación de energía, poca fructificación, poco desarrollo vegetativo. Encontramos muchos factores que nos pueden afectar, pero ahorita vamos a hablar de ellos. En cuestión de la brotación, precisamente donde no se compactó, hubo 1.82, otro fue 1.3 y 1.13% de reducción. Y en cuestión de raíz, vemos que es de 1.8, quedó prácticamente igual, donde no se aplicó la compactación. Donde se aplicó fue de 0.67 y 0.57, que son los otros testigos, y podemos detectar que hubo una pérdida de raíces desde 2.47, de 37% de pérdida y un 47%. Es decir, que con esto estamos limitando totalmente la acumulación de alimento para nuestro cultivo, precisamente solamente por el tema de compactación. Ahorita hablamos de cuestiones físicas que nosotros podemos ver, que fue la reducción de raíz, fue la pérdida de hoja, el sistema o el área foliar que fue una pérdida, pero no nos metimos prácticamente a ver cuestiones químicas. En este mismo ensayo podemos ver el potencial hídrico, podemos ver la tasa fotosintética, la transpiración de gases, la conductancia estomática, que nos da una diferencia desde la parte que se hizo la compactación y cómo nos ha ido influenciando. Por ejemplo, en el testigo donde no hubo una compactación podemos ver que el potencial hídrico es de menos 0.52, mientras que en los que sí hubo este tipo de detalles hubo de menos 0.85 y 1.07. Si hablamos de la tasa fotosintéticamente activa, tenemos una reducción de 27.6, mientras que en los que sí hubo la compactación 21.9 y 19.4. La tasa de transpiración, esa es bastante importante porque de ella dependen elementos poco móviles como lo que es el calcio y el boro. Donde no se compactó en el experimento, tuvimos 2.07 versus con los testigos que sí hubo este tipo de problema, vimos que tiene 1.68 y 1.53 de transpiración. Ahora hablemos de la conductancia estomática, que esa está ligada especialmente con el potasio. Vemos que donde no hubo compactación, o lo que fue el testigo, está 1.21.5 o 121.5, mientras que los dos que se compactaron fue 105 y 104. ¿Qué nos quiere decir eso? Imagínense que tengamos un suelo compactado con esas condiciones. Haya nublado, le fertilicemos una cantidad de cargas bastante altas en sales, que tengamos un tipo de agua, un agua que sea un tipo 2. ¿Cómo queremos llegar a tener resultados altos si tenemos todo esto en contra? Y son detalles tan simples que a lo mejor no nos damos cuenta hasta cuando vemos ya la producción y decimos, ¿qué pasó? Pues prácticamente son elementos sencillos que hay que estar muy atentos para ahora sí que no tengamos problemas o no nos preguntamos, o ahora sí que no nos preguntamos en qué se nos está yendo el dinero. Eso es hablando prácticamente de los ejemplos que hemos estado, eso es hablar prácticamente de la materia orgánica, cómo está influenciando en nuestro suelo.
desde la compactación, capacidad del intercambio catiónico, la relación que tienen con los microorganismos, pero prácticamente son sustancias que se encuentran en todo el mundo. Dentro de nuestra industria, que es la agricultura, está absorbiendo el 80% de estas sustancias para generar fertilizantes o venderlos como tal, como un ácido húmico, un ácido fúlvico o leonarditas. El otro 20% de este tipo de sustancias van enfocadas a la farmacéutica o a otro tipo de industrias. De acuerdo a los estudios que se han hecho últimamente a nivel mundial, lo que es en el continente asiático son los lugares donde se acumula el mayor porcentaje de materia orgánica, donde se extrae lo que es la leonardita, donde se extrae el ácido húmico o fúlvico. Lo que es aquí en América, estamos en un estado medio, pero hay que recordar que son sustancias no renovables y que para que estas se puedan generar tardan miles y miles de años y por lo tanto va a llegar a un tope donde ya no va a haber más. Es importante hacer conciencia de esto porque nos estamos acabando lo que es el medio ambiente solamente por cuestiones de producir más. Los mejoradores de suelo son una herramienta muy buena, hay que aprovecharla, hay que reincorporarla al suelo para que esta misma pueda tener este tipo de reservas y que podamos de cierta forma dar un apoyo al área microbiológica o a los nichos de los microbios o microecosistemas que están en el suelo para poder tener una mayor concentración de capacidad de intercambio catiónico. Recordemos nuevamente que a nivel mundial en América estamos en un estado medio en cuestión de extracción de este tipo de sustancias, pero no hay que olvidar la importancia de ellos, de dónde vienen y qué queremos hacer con ellos. Reitero, hay que ir de la mano con una parte química, con una parte física y sobre todo con una parte sustentable para que todos los cultivos tengan una mejor producción y que con el mismo tiempo nos esté gratificando este trabajo que estamos haciendo. De antemano, muchas gracias por la atención a esta plática, espero que les haya gustado. Por aquí va a estar mi contacto para cualquier duda o aclaración y estaremos a sus órdenes. Y nuevamente muchas gracias por su tiempo.